Armonizando tu ser con la palabra de Dios desde el libro de Deuteronomio, haciendo un estudio sobre este libro. Deuteronomio significa segunda ley y fue llamado así por estar ubicado en nuestra Biblia después del conjunto de leyes que ocupan los libros de Levítico y de los números. Sin embargo, fue escrito antes de que esto fue el primer intento para unificar mandamiento y costumbre y para dar a Israel la ley en que encontraría la vida. La primera redacción del Deuteronomio tuvo lugar cuando más de 500 años habían transcurrido desde el encuentro de Moisés con Dios. La tierra de Canaán había sido conquistada. El reino de David y Salomón se había levantado y luego dividió y debilitó la provincia más grande y próspera de la parte norte, llamada Reino de Israel, había dejado de existir, y la misma suerte amenazaba al reino de Judá, la provincia del sur, en estos años antes de Cristo. Fue entonces cuando llegó a ser pública esta ley de Yahvé, que denunciaba a su pueblo la causa de sus reveses y le ofrecía una oportunidad para salvarse. Olvidada en el templo durante la persecución de Manasés, su descubrimiento en los siglos antes de Cristo originó la reforma de Josías. El Deuteronomio fue recibido por el pueblo de Israel como palabra de Dios y enseñanza de Moisés, pero quienes los escribieron fueron sacerdotes y profetas, resumiendo en estas páginas las experiencias adquiridas a lo largo de su historia. En forma ficticia, imaginan que Moisés, poco antes de su muerte, ve de antemano la suerte trágica de su pueblo después de él y le atribuye la advertencia y las leyes que todavía podían salvar a Israel. En realidad, el Deuteronomio aprovecha la predicación de los profetas referente a la justicia y el amor y el primer esfuerzo que se haya hecho en el mundo para crear una sociedad solidaria y fraternal. Moisés había exigido la conquista de la tierra de Canaán. El Deuteronomio dice que siendo esta tierra un don de Dios, Israel, para conservarla debe observarse la ley. Moisés había hablado de servir solo a Yahvé. El Deuteronomio ahora recuerda insistentemente a Israel que Yahvé lo ha amado. Israel deberá responder a Dios con un amor de corazón, lo que no estaba en los 10 mandamientos. Amor a Dios y fidelidad en servirlo. En esto está todo el libro, desde el tiempo en que los hebreos recorrían con su rebaño tierras que no eran suyas. Israel había experimentado cambios y progreso, tanto en lo económico como en lo cultural.
ahora era una nación y trataban de hacer buenas figuras entre los grandes de su tiempo, siendo dueños de su tierra, dotados de un poder central, con un ejército, con templo y un clero respetado. Pagaban un tributo a su Dios, pero en realidad no vivían más que para sí mismos. El libro les recuerda que si bien han olvidado su misión, Dios no se fijó en ello más que para ponerlo a su servicio y le quitará todo lo que ahora consideran suyo si esta es la condición para que vuelvan a amarlo por encima de todo. Cada nación tiene su ley, fruto tanto de una larga experiencia del pueblo como de una reflexión de su dirigente. Del mismo modo se formaron las leyes de Israel, pero la experiencia de Israel fue diferente de las de cualquier otro pueblo. El primer discurso de los jueces recuerda la rebelión de Cadés, el camino por el desierto. Desde el comienzo, Israel experimentó a la vez el orgullo de ser un pueblo libre y la obligación de portarse como el pueblo de Dios, como se puede ver en el Éxodo. Dios lo libertó para que lo sirvieran. Por lo tanto, los autores del Deuteronomio colocan como introducción a las leyes de Israel un largo discurso puesto en boca de Moisés en el que se recuerda esa experiencia inicial de Israel. Estos primeros capítulos vuelven sobre los acontecimientos del desierto, especialmente sobre lo que sucedió en Cadés, oasis del sur de Palestina, en que los israelitas estuvieron 40 años. El primer capítulo recuerda la institución de los jueces, pues Moisés fue el primer legislador de su pueblo y los que vinieron después de él se refirieron siempre a su autoridad. También recuerda la rebeldía de Cadés. Desde los principios de su historia, Israel comprobó lo claro que costaba oponerse a la sabia dirección de su Dios. Los capítulos 2 y 3 cuentan la llegada a la tierra prometida. Yahvé es quien lo llevó a su tierra y deben hacerle caso si quieren seguir viviendo libre en su país. El camino en el desierto, la victoria sobre Sihón y Og. Observen la ley. Moisés saca lección de la experiencia pasada y para persuadirlo de que observemos la ley de Dios, nos invita a abrir los ojos. Ustedes que fueron fieles a Yahvé su Dios, están hoy todos vivos, mientras que los demás han muerto entre los muchos muertos que se agitaban y peleaban entre sí en nuestro mundo. El creyente vive y también pregunta Moisés,
¿qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley? Sin embargo, hay momentos en la vida en que nos asaltan las tentaciones y nos parece que al dejar a un lado la orden divina, encontraremos la felicidad. Entonces, cuando debemos recordar que esta ley divina y no necesita nuestra aprobación, no añadirá ni quitará nada. ¿Qué nación hay tan grande cuyo Dios se acerque como Yahvé? Los dioses falsos, amigos, proyección de nuestro fantasma, jugamos con ellos y tratamos de ganarle para que se realicen nuestros planes. Dios, en cambio, está con el peso de su misterio tan presente como fuera de nuestro alcance. A pesar de que no lo vemos con toda certeza, lo reconocemos y siempre que se acerca nos deja seguro. Toda la Biblia insiste en la realidad, en el valor histórico de dichas intercesiones. Ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Bien es cierto que la historia de Moisés se escribió siglos después y que los recuerdos de dicha peregrinación por el desierto se transformaron en leyenda, pero no se habían forjado las leyendas referentes al maná, la nube y el paso del mar si la comunidad de Israel no hubiera experimentado la providencia de Dios y su mano firme en muchas ocasiones. El que lea la Biblia sin compartir la fe que la anima, piensa que todo lo sobrenatural fue pura imaginación y procede de mentalidad primitiva. En cambio, el que ha reconocido la presencia de Dios en el mundo entiende que también a Israel le sobraron motivos para reconocer que Dios lo había elegido. Observen la ley. Moisés recuerda la experiencia del Sinaí, llamando aquí Monte Oré, porque la fe se funda sobre una experiencia. Cuando Pablo trate de confirmar en su fe a los cristianos tentados de extrañarse, les recordará la experiencia mística que tuvieron al ingresar a la iglesia. Vea esto en Gálatas 3 y en Hebreos 12, 18. Ustedes no vieron figura alguna, solo
nótese la oposición entre ver y oír. En esta toda la oposición entre los falsos cultos y la fe verdadera. El hombre crea sus dioses antiguos o modernos, de acuerdo con su propia manera de ver y de entender el sentido de la existencia. El hombre es el que pinta sus dioses y se fabrica su verdadera o su verdad a la medida de su propia mente, que solamente se fija en lo visible o lo inmediatamente eficaz, en lo que se pueda gozar y aprovechar. La fe verdadera, en cambio, se apoya en la palabra escuchada. Véase a Romanos 10, 14, 17. Felices los que creen sin haber visto. Creemos en una verdad que no transmite el pueblo de Dios, la iglesia. Para un cristiano, ninguna revelación particular, ningún mensaje divino recibido por tal o cual puede tener algún valor si no está, en primer lugar, en perfecta armonía, en total dependencia de la palabra de Dios, así como también de la iglesia a la que Dios ha escogido para que sea testigo y garantía de aquello. Vea esto en Hechos 10:41. No se haga un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida. Vuelve la prohibición de hacer cualquier imagen de Dios. Éxodo 24. No te deje arrastrar, adorarla como dioses y a servirlos. En nuestro día nadie habla de adorar algo o alguien, pero adorar no es más que entregar a otro mi libertad, y así es como muchos actualmente sirven a los ídolos de la sociedad y del consumismo. Ha elegido por Dios, ha sido elegido por Dios, y el segundo discurso de Moisés. Esta línea nos hace pensar en la comparación del hijo pródigo, Lucas 15. Israel, por ser pueblo elegido, tenía mayor responsabilidad. Su tierra era don de Yahvé y la perderían al alejarse de él. Israel vivía entonces según el régimen de la primera alianza en el Sinaí. Esperaba de Dios dones materiales, prosperidad, tierra y tranquilidad. Y Yahvé no le mostraba otro castigo que un eventual destierro. Perderían esa tierra maravillosa, pero también viene la promesa. Allí busca más a Yahvé, tu Dios. Jamás hubo una cosa tan extraordinaria. Muchas personas
piensa que para la Biblia lo importante es creer en Dios. Esta expresión se presta mucho a confusión. La fe de la Biblia no está en creer que Dios existe o que Dios es poderoso o que Dios puede ayudarnos. Lo importante para la Biblia era que Dios hubiera elegido a Israel para una misión única en el mundo, que Dios fuera el único Dios y que Israel fuera diferente de todos los demás pueblos. Estos dos términos aparecen constantemente cuando hablamos de nuestra relación con Dios, religión y fe. Debemos, sin embargo, saber lo que entendemos por religión y lo que queremos decir cuando hablamos de la fe. Los pueblos de la antigüedad, muchos hombres de hoy en día son religiosos, creen que el mundo en que viven es obra de un Dios de un Dios creador que hizo el cielo y la tierra y todo lo que ello contiene. Es por eso que encontramos en todas las religiones de la antigüedad, igual como en las primeras páginas de la Biblia, relatos de la creación que explica el origen del mundo y del hombre. Siendo Dios el autor de la creación, solo Él puede dar las reglas de su funcionamiento. Todas las religiones pues han asociado muy naturalmente a su relato de los orígenes prescripciones de orden moral. El segundo discurso de Moisés. ¿Es Dios de la religión o los dioses? Pues el politeísmo está muy difundido en servido por un clero que en nombre del pueblo le agradece los bienes que da a los hombres y les ruega para que renueve su beneficio a lo largo de los años que vienen. Así es como las fiestas religiosas están constituidas principalmente por acciones de gracia y primicias, como los vemos también en los textos rituales del Antiguo Testamento. La religión es por naturaleza considerada, pues, asegurar la buena marcha del mundo. Sin esperanza, pues, el hombre nada tiene de nuevo que esperar, sino solo aguarda que el mañana le dé como el hoy lo que necesita en este mundo. Al abrir la Biblia y al hacer nuestra profesión de fe, reconocemos que también somos un pueblo religioso. ¿No decimos acaso creo en Dios Todopoderoso? Creo creador del cielo y de la tierra. Pero esta religión que confesamos ha sido totalmente transfigurada por la fe. El Dios creador se ha revelado, se ha manifestado al pueblo.
de Israel, al que escogió desde toda la eternidad para que fuera su testigo en medio de las naciones. A lo largo de los siglos, Dios se ha revelado incluso en la historia de Israel. Condujo a su pueblo como un padre guía a su hijo. Vea esto en Deuteronomio 1:31. A una plenitud que el hombre no puede concebir ni siquiera imaginar. Efesios 1:15, 23 y Corintios 1:9, 14. Dios se da a conocer tal cual es y lleva al hombre a una comunión de amor eterno con él. Vea esto, Juan 17:21. De ahí que la esperanza, al menos tal cual no la define Pablo en Romanos 8:24-25, este es el corazón mismo de nuestra fe. Y si nuestra acción de gracia se eleva siempre a Dios por los bienes que recibimos de Él, se eleva mucho más, infinitamente más hacia el Padre, que nos ha autorizado a participar de la herencia con los santos en la luz, hacia aquel que nos arrancó del poder de la tiniebla y nos hizo pasar al reino de su Hijo muy amado. Colosenses 1:12, 13. Empieza el segundo discurso de Moisés. En el párrafo 5 del 1 al 22 es una segunda presentación del decálogo, los 10 mandamientos, en una forma muy semejante a la del Éxodo 22. El párrafo 5, 23, 31, Dios está esperando a un hombre que pueda presentarse ante él a nombre de todo. La gloria de Moisés consistió en ser como el mediador o representante de Israel. Otra formulación del decálogo: y escucha Israel, Yahvé es tu Dios. La finalidad de la ley de Dios es hacernos felices. Así se revela el amor paternal de Dios. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único. Estos versículos son el credo de los judíos. Los suelen rezar diariamente. Jesús se refiere a este texto cuando le preguntan sobre el mandamiento más importante. Vea a Marcos 12:28 y su comentario. Amarás a Yahvé con todo tu corazón. El amor de Dios no puede ser totalmente desinteresado. Israel sabe que al responder el amor de Dios que lo eligió va por buen camino y Dios lo premiará con la paz y la prosperidad material. Graba en tu corazón estos mandamientos, tenlo presente en tu mente para ordenar tu pensamiento y juzgar
de todo conforme a estos criterios. Repítenlo a tu hijo sabiendo que eres responsable de la fe de ellos. Grábalo en tu mano para que sean la guía de tus actos. Póntelo en la frente para no acordarte de ello cuando ya sea tarde, de modo que solo pueda reconocer tus errores. Escríbelo a la entrada de tus ciudades, o sea, que rijan la vida económica y social. Yahvé es un Dios celoso. Ver a Éxodo 25. Esta expresión le choca a muchas personas, pero puede haber amor verdadero si una cierta especie de celo, no de aquel que teme siempre la infidelidad de ser amado. Esta expresión, Dios celoso, nos revela en un lenguaje pobre y primitivo un rasgo esencial de nuestro Dios tan misterioso. Él no es solo amor, como le gusta llamarlo a mucha gente, sino también amante. No agota el tema hablar de un Dios que ama a los hombres, a todos los hombres, con una mirada de bondad universal, pues Él elige a los que ama y cada uno de ellos pasa a hacerlo todo para Él. Esa expresión nos dice desde ya lo que hará maravillarse a Pablo cuando hable de la predestinación, es decir, del amor de Dios que nos ha escogido desde antes de la creación del mundo. En Romanos 8, 31, 39 y Efesios 1, 1. Hablar de su celo es sostener que Él no puede renunciar al amor y a la fidelidad recíproca que espera de sus amados. La historia de Israel mostrará este celo de Dios a través de los tiempos, de las terribles pruebas que envía a sus pueblos. Si hasta las cosas más amargas a que nos somete en esta vida son nada en comparación con lo que está creando en nosotros. No te olvides de Yahvé cuando hagas comido. Toda civilización moderna ha estado en este olvido. El hombre se siente dueño de la ciencia, de la técnica y del mundo. Más grave todavía, se conforma con dominar el universo y se pierde a sí mismo. Todos los años los israelitas celebran y todavía celebran la Pascua. Cada familia entonces cumplía los ritos de esta fiesta en un banquete religioso. Cuando estaban reunidos en torno a la mesa, uno de los niños preguntaba al padre: «Padre,
¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces el padre contestaba, nuestros antepasados estaban en Egipto como esclavos de Faraón. Este credo, esta proclamación de la fe de Israel, la encontramos en la línea que sigue. Así también el cristianismo mira constantemente al pasado para reconocer las atenciones del Padre para con él y además con toda la humanidad. El centro de la oración en la iglesia es la misma, en que se da gracias a Dios por la salvación que dieron al mundo, la muerte y la resurrección de Cristo. La promesa materiales a Israel son figuras de la promesa de Dios a Israel, la cual no espera ya cosecha y ovejas, sino que se multipliquen los creyentes y que crezcan en ello las virtudes de Cristo. ¿Cómo premia Dios a sus fieles? Sobre esa práctica de anatema, véase comentario en el libro de Job 6:7. Nos recuerda que los samaritanos cananeos en las colinas eran solo sitios arreglados en los bosques que tenían en el centro un póster sagrado, el Astarte, la divinidad femenina rodeada de piedra para que representaban a los Baales o dioses masculinos. El párrafo 8.1.15 indica cuál es el significado de la mancha en el desierto. Este fue un tiempo de prueba. Israel vivía pobre. Sin embargo, no le faltó la ayuda de Dios. Te dio a comer maná para enseñarte que no solo de pan vive el hombre. El maná que recibieron era el signo de otro alimento que necesitaba el hombre y que viene de la boca de Dios. Su palabra fue comentar. Su palabra. Vea los comentarios de Éxodo 16:16. Esta palabra será citada por Jesús en Mateo 4:4. No olvide a Dios cuando lo tenga todo. Tú eres un pueblo rebelde. Israel es un pueblo rebelde. Así traduce la expresión bíblica, pueblo de dura servir, o sea, difícil de conducir. ¿Acaso será solamente un reproche? Israel fue desde el comienzo un pueblo independiente, apasionado por su libertad, que nunca adoró a su jefe, sino que siempre estuvo discutiendo y peleando con todo, incluso con Dios. A eso tal vez debe que Dios lo quiso tanto y sigue siendo el hijo primogénito de Dios entre todas las naciones. Servir y amar a Dios. Aquí se relaciona los dos mandamientos que Jesús reunió en uno. Ama y sirve a Dios con todo tu corazón y toda tu alma.
amor que es la respuesta al amor de Dios. Porque Yahvé se alió con tu Padre, lo amó y después de ello a ustedes. Nótese este orden. Dios ama primero y elige luego. Respondemos a su amor y tratamos de expresárselo con nuestra obediencia. La misericordia de Dios es primero y como lo recordará Pablo, nadie puede hacer valer ante Dios su mérito y derecho. Romanos 3, 20, 24. Purifiquen sus corazones. El texto dice exactamente, practiquen la circuncisión del corazón. Génesis 17. La viuda, el huérfano, el forastero, la respuesta, el amor de Dios es el amor a los desamparados. En ese tiempo, estos eran casos individuales de una sociedad sin clases sociales muy marcadas. Pero en el mundo de hoy hay clase y pueblo entero que viven en la situación de la viuda, del huérfano y del forastero de esos tiempos. En tiempos actuales, este amor a los desamparados significa a menudo comprometerse con la clase marginada de la sociedad. Si nosotros no sabemos lograr esta justicia espontáneamente y con los medios que enseña el Evangelio, Dios se reserva hacer justicia en forma más radical. Ustedes a quienes me dirijo, recuerden, se repite la misma enseñanza. Israel seguirá seguro en su tierra si las generaciones futuras no olvidan lo que Yahvé hizo por los padres. Por eso lo que presenciaron los hechos maravillosos de Dios tienen la obligación de enseñárselo a sus hijos. La fe está arraigada no tanto en su doctrina como en el descubrimiento de Dios que actúa, de Dios libertador. Lo vemos en nuestra vida, en la vida de una comunidad cristiana que transforma a lo que la rodean. En cualquier siglo, la manera de los padres para educar la fe de sus hijos es participarle su propia experiencia religiosa y mostrarle cómo encontraron al Dios vivo. La fe se transmite de persona a persona. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestros corazones de manera personal. Cuando cumplimos las ordenanzas y estudiamos las leyes de la palabra de Dios, los mandamientos, y cuando analizamos el Antiguo y el Nuevo Testamento y podemos ver que antes y después Dios Padre Creador, omnipotente, omnisciente, omniente, sigue siendo el mismo, y que Jesucristo años más tarde llegó a nuestra vida para recordarnos la alianza de Padre Dios Creador con Abraham, nuestro Padre de la fe, y que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para darle una nueva vida, una nueva tierra, y enseñarle y educarle a través de reglas, disciplina con los mandamientos.
y que cada uno de nosotros debe reconocer que somos hijos muy amados del Padre y que el amor del Padre es tan grande, omnipotente, omnisciente, omniente por siempre, es amante y es nuestro Padre. Nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por cada uno de nosotros es la salvación de nuestra familia y de nuestro futuro. Y debemos reconocer a Dios en todo momento y darle gracias y descubrir en nuestros corazones qué dice la palabra de Dios cuando tú la lees a ti que te ama. Hermano, te invito a leer la palabra de Dios.